Bienvenidos a esta tertulia aquí en Radio Solidaria, como siempre en Solidaria Televisión, con mi amigo Willy López, pastor de Casa Bendición de Madrid. Vamos a hablar hoy del Salmo 44. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que muy bien, disfrutando de este tiempo, que para mí es más mejor. El calor no aguanto muy bien, pero la verdad que disfrutando y bien. Y disfrutando ahora de la tertulia. Esperemos que la gente que nos vea y que nos escuche también disfrute como nosotros. Sí. La ventaja de tener esperanza en el Señor es que podemos disfrutar de la vida, ¿verdad? Claro. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque pasemos Claro. por, como dice la palabra, por el valle de sombra y de muerte, siempre estaré confiado, ¿no? Yo creo que queremos transmitir eso a nuestra audiencia, ¿no? A veces, no, queréis hacer proselitismo, queréis... No, nosotros, que cuando tienes algo bueno tienes que compartirlo, no puedes dejártelo para ti solo, como a veces, lamentablemente, el corazón egoísta hace, ¿no? Cuando tienen algo bueno, lo quieren retener, ¿no? Y la palabra dice que aquel que retiene lo bueno no le va bien, ¿no? No, pero yo siempre me he reído mucho del proselitismo, lo siento mucho, siempre nos acusan a lo religioso, lo asocian con proselitismo. Pero yo veo gente que hace a su hijo del Atleti o del Real Madrid o del Barça con 1 año. Sí. Y eso para mí es proselitismo, que el niño elija cuando sea mayor y que diga lo que quiera. Seguramente cuando sea niño será de tu mismo equipo para agradarte y cuando sea adolescente para llevarte la contra será del contrario, ¿verdad? Pero los políticos hacen proselitismo cada vez que hablan. Sí. O sea, se quieren llevar el gato al agua. Los científicos hacen proselitismo tratando de que todo el mundo crea la verdad que ellos están exponiendo. Al fin y al cabo, creo que los que debiéramos hacer más proselitismo seríamos nosotros, y somos los que menos proselitismo hacemos porque dejamos mucho margen para que la gente escoja, escuche, etcétera, etcétera. Lo digo sobre todo la Iglesia Católica, pues el proselitismo es como muy exagerado, muy directo, porque naces, te bautizas y ya eres miembro de la Iglesia Católica sin que hayas podido hacer, pero nosotros siempre le damos la oportunidad a la gente de que crea, y una vez que crea, pues entonces pertenezca al pueblo de Dios, ¿no? Pero es tu decisión. Nosotros creo que dejamos bastante, por lo tanto, creo que desde el momento que tú dejas elegir a la gente, no caes en el proselitismo, ¿no? Incluso tradicionalmente la iglesia más conservadora, la protestante, no son muy de salir precisamente a tratar de convertir. No, hay anglicanos que bautizan y todo, que hacen la misma historia, pero... Incluso la iglesia bautista es más bien de casi algo endogámico, ¿no? De la familia, sí, de generación en generación. Para adentro. Y ya como es los pentecostales somos más de ir para afuera, ¿no? Eso es. Pero quiero decir, pero simplemente compartiendo. Nosotros salimos al parque y los primeros en los que pensamos son en los niños, y usamos payasos, y usamos títeres, y usamos globos, y usamos una serie de cosas para que los niños disfruten. Y a la vez, pues simplemente exponemos una verdad. Pero lo que principalmente hacen los niños es disfrutar con todo lo que hay, ¿no? ¿Cuántas personas que caen en la desesperación, que caen en la angustia, que a veces que la vida les lleva por diferentes situaciones, se acuerdan, ¿no? De ese mensaje de pequeño, pues yo crecí, mi familia era creyente, pues mira, y ahí queda una opción para poder decir en un momento dado, oye, voy a probar a Dios, ¿no? He probado todo en la vida. He probado la medicina, he probado la psicología, he probado todo tipo de cosas, pero nunca he probado a Dios, ¿no? Entonces, tener esa opción, ¿no? Creo que eso es lo que tú estás diciendo, decir, oye, yo te estoy dando una alternativa, tú la tengas, cuando quieras, considérala. Dale una oportunidad a Dios, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que nosotros queremos hacer, dar la opción a la gente para que pueda tener esa opción, esa alternativa en un momento dado, pero esta sociedad no quiere borrar, eliminar, que ni siquiera exista esa opción, ¿no? Claro, bueno, la sociedad... ¿Por qué tienen tanto miedo, ¿no? a Dios, claro, ¿no? Bueno, lo que tienen miedo sobre todo es, primero, a que Dios exista y de repente se les caiga el tenderete a la mayoría de ellos. Segundo, le tienen miedo a que la gente piense. ¿Por qué? Porque cuando Dios toca tu corazón, lo primero que haces es examinarte a ti mismo. Y te vas dando cuenta, de repente de que aquí estafaste, de que aquí robaste, de que aquí mentiste, y de repente necesito un cambio, y para el cambio necesito que venga del exterior, que venga del Espíritu Santo, ¿no? Porque la sociedad no le importa
la meditación, el yoga, todo lo que venga de dentro de ti, porque mientras tú te consideres tu Dios, entonces tú no vas a plantearte nada, porque ya eres, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque veo mucha gente, profesor de yoga, y luego resulta que tienen unos ataques de ira y un carácter impresionante. Digo, pues vale, serás profesor de yoga, pero el yoga no te está haciendo mucho bien. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida? Que nos hace plantearnos muchas cosas y nos hace da igual lo que los políticos digan o lo que los políticos expongan. Yo sé lo que mi Dios dice y lo que mi Dios quiere, ¿no? Es un poco esa palabra de todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es digno, ¿verdad? En esto pensad. Si hiciéramos eso, y eso es lo que me plantea la palabra de Dios, por lo tanto, cuando cualquiera me expone algo, yo digo, es justo, es digno, es digno de alabanza, porque en esto voy a pensar, y si no lo es, no voy a pensar. Claro, a la sociedad no le interesa eso, porque si dice, se nos cae el tenderete de un montón de cosas, es decir, las redes sociales son útiles pero no son tanto como dicen, la inteligencia artificial es interesante pero no es tanto como dicen, los avances científicos son importantes pero no es el kit de la cuestión. Y de repente te das cuenta de que tienes que ir todavía un poco más allá, ¿no? El mundo es una maquinaria, Willy, tú sabes, insaciable, Sí. Está muy bien ajustada y funciona muy bien. Cuando hay un engranaje que se rompe, desestabiliza también su ecosistema, ¿no? Claro. Y el egoísmo forma parte de este ecosistema del mundo que funciona muy bien. Yo por eso digo, a veces queremos cambiar el mundo y dices, bueno, oye, pues el mundo pasará. Ya. Cambia tu corazón. Ya. Y cambiando Claro. tu corazón cambiarás el mundo, por lo menos tu mundo. Claro. Pues a veces somos un poco naif, ¿no? Pensando que vamos a cambiar el mundo. Dice, mira, con que cambies tu corazón ya vamos bien. Entonces me hace mucha gracia lo de las mises. No, que haya paz en el mundo. Bueno, si no te llevas bien con tu vecino, Claro. si no tienes paz en tu corazón, si no tienes paz con tu familia, ¿qué estás deseando que haya paz en el Quinto Pino, ¿no? Ahora que los cristianos oramos por la paz de Jerusalén, porque Claro. oramos por ese deseo que tenemos, ¿no? de que Israel esté en paz, pero no tenemos paz en nuestro corazón, es un poco hipócrita, ¿no? No, y no solamente un poco hipócrita, quiero decir que no sirve para nada. Nada, claro. Es decir, cuando tú tiras una piedra en un lago, lo primero que se hace es un círculo alrededor de la piedra, que ese eres tú. Ya te gustaría que igual lo primero que se hiciera fue un círculo 6 o 7 metros lejos de él. No va a suceder. Y eso a veces es un poco lo que queremos, es decir, que afecte a los demás, que mi imagen quede un poco reforzada, ¿verdad? Pero nuestra imagen no tiene que quedar reforzada, es decir, nosotros tenemos que saber quiénes somos, lo que creemos, quién está de parte nuestra, etcétera, etcétera. Es decir, no necesitamos que nos afiancen. Por eso hay mucha gente que me pregunta y me dice, Willy, tú los conciertos y tal. Digo, a mí me parece bien. Digo, pero yo no necesito que nadie me divierta. No necesito que nadie me entretenga. O sea, yo sé lo que necesito, lo que quiero. ¿Que con la música me lo paso bien? Sí, que la música es bonita. Hombre, eso nadie puede negarlo. ¿Verdad que hay muchas cosas que nos divierten? Sí, pero no lo necesito. Es decir, cuando la palabra de Dios nos enseña en Colosenses que completos estamos en Él, ¿estamos completos o no estamos completos? Entonces, todo lo demás que venga, gloria a Dios, bienvenido, pero son añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás son añadiduras, ¿no? Entonces parece que nos pasamos toda la vida buscando las añadiduras, sí. Y al final, buscando las añadiduras, nunca nos sentimos completos. Siempre sentimos que nos falta algo, ¿no? Y entonces un poco esto es lo que nos enseña el Salmo 44, que es muy interesante, ¿verdad? Porque como el salmista del versículo 1 al 8 le dice a Dios, reconoce, ¿no?, todo el panorama que Dios ha deshecho, pero a partir del versículo 9 le canta las 40 a Dios, ¿verdad? Se pone al día con él, ¿no? Sí. El salmista, la verdad que es un salmo. El 8 dice, en Dios nos gloriaremos en todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y ahora cambia el 9, dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para así los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Es muy Israel esto, ¿no? Es muy del pueblo de Dios, ¿no? Claro. De
de un extremo al otro, ¿no? De ser el pueblo escogido y tal, a que Dios lo discipline y lo esparza, lo vuelve a reunir, lo vuelve a tratar con cariño, lo vuelve a esparcir. Eso es el trato de Dios en nuestra vida muchas veces, ¿no? Sí, pero y también tenemos que entender que esta época seguramente es una época post-David. No, creo que el salmista no es David. Ese post-David, ¿verdad? Es el tiempo de los reyes de Judá, cuando el reino se divide en dos. Y bueno, es que los reyes hicieron muchas cosas. Y en aquel tiempo en Israel la monarquía era un poco el enlace de Dios con el pueblo, ¿no? Por lo tanto, podía hacer lo que quería, pero tenía la responsabilidad de responder delante de Dios de lo que hacía. Y claro, ¿qué ocurría? Que de repente hacían alianzas, hacían un montón de cosas, y claro, Dios decía, bueno, a ver, ¿dependéis de mí o no dependéis de mí? O yo dependo de vosotros. Y de lo que queráis hacer. Claro. Porque claro, el salmista le va dando una serie de hechos y de datos en los que parece que Dios es un desalmado. Es decir, los ha abandonado, los ha vendido de balde, sin poner precio alguno. Pero todo eso proviene de lo que tú has hecho. Y siempre va a ser, ahora lo llaman karma, pero la palabra de Dios siempre ha hablado de la siembra y la cosecha. Es decir, siembras, cosechas. Y aquí veo el orgullo, ¿no? Vemos el orgullo herido, ¿no? de alguien muy altivo, ¿no? De considerarse con derecho, ¿no? De que Dios le respalde y haga lo que uno quiere, ¿no? Claro, porque él le viene a echar en cara, a ver, si te hubieras abandonado Dios, pues tú tendrías derecho a decirnos algo, pero es que no te hemos abandonado. Pero no te hemos abandonado, ¿a quién te refieres? ¿A ese momento? ¿A ti? ¿O a una parte del pueblo? Entonces, ¿por qué? Porque Israel, o sea, el pueblo sobre todo la parte del norte el reino de Israel fue todavía peor, ¿no? Pero el reino del sur, que es el reino de Judá, también tuvo sus historias. Entonces, quiero decir, lo que tú le estás pidiendo a Dios es que lo hagáis como lo hagáis, Él tiene que estar ahí para defenderos, para salir con vosotros a la batalla, para daros todo. Y eso es un gran problema que nos pasa a muchos cristianos. O sea, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pensamos que a partir de ahí lo tenemos todo resuelto. O sea, a partir de ahí Dios está por nosotros y tenemos patente de corso para hacer lo que queramos, que nunca nos va a pasar nada. Todo va a ser bueno. Y de repente nos damos cuenta que no, que vivimos en un mundo donde tenemos cosas que nos afectan, que no es que Dios las permita o no las permita, sino simplemente están ahí y sucede. Ahí está la enfermedad, ahí está la muerte. Y luego gente que tiene su propio libre albedrío, y hay gente que decide no conducir cuando bebe, y hay gente que decide que le da igual, y cuando bebe conduce, y de repente en un paso de cebra pues mata a alguien, o en una calle mata a alguien y lo atropella, ¿no? Entonces, quiero decir, todas esas cosas están ahí, desde que Dios dijo, ahí está el libre albedrío, y el libre albedrío va a actuar. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empiece a manejar el libre albedrío de los hombres, entonces ya no tienen libre albedrío. Ya no están hechos a mi imagen y semejanza, ya no pueden decidir. Y todos vamos a tener que decidir. ¿Por qué? Porque algún día, y esto los que nos ven y nos escuchan, voy a hacer proselitismo, tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Yo defiendo la idea de que hay una inercia en lo espiritual y que a veces no estamos cosechando lo que hemos sembrado en este momento, sino que venimos heredando quizás situaciones que incluso nosotros nos afectan de nuestros antepasados, nuestros padres o demás. Entonces, y también en la bendición pasa igual. Lo hemos visto a lo largo de la historia. La primera, lo decimos siempre, ¿no? La primera generación levanta, la segunda generación mantiene y la tercera generación destruye. Hay una inercia, ¿no? Y lo hemos visto en movimientos mundiales, como Teen Challenge, lo hemos visto en la Cruz Roja, lo hemos visto en el Ejército de Salvación, cómo son movimientos tremendamente prósperos, pero que luego es una época de mantenimiento y que luego viene la decadencia. Lo vimos en digamos, la iglesia de los primeros tiempos. Solo 3 siglos después ya se diluyó en una religión pagana absorbida por el imperio, y todo el fuego de ese primer siglo quedó diluido, aunque bueno, siempre ha quedado un remanente. Yo defiendo el remanente del Señor, ¿no? Sí. Pero aquí vemos igual un poco en Israel, ¿no? Que
A veces pensamos que, no, si hoy peco, hoy Dios me castiga. No, hay una inercia, ¿no? Arrastras una inercia de bendición y puede ser cortada esa bendición y entonces vas con el tiempo, si sigues en esa tendencia, vas a caer, ¿no? Vas a ir a Claro. mal, ¿no? Hombre, ten en cuenta que Dios dice que visita la maldad y visita también la bendición. Es decir, entonces tenemos que tener cuidado. Eso los de la gente que son de campo lo sabe muy bien. Es decir, Dios dijo, mira, 6 días vais a sembrar y al 7º vais a dejar descansar la tierra. Y esto, ¿qué pasó, por ejemplo, en España? En España, en muchos lugares, dijeron, no, avaricia. Tiene que dar beneficio, y venga, y de repente, a los 10 años, la tierra no da nada. Claro. ¿Por qué no da nada? Simplemente porque la No tierra deja descansar. está cansada, no tiene nutrientes y no te da absolutamente nada. ¿Por qué me pasa esto? Es decir, han tardado 10 años. Claro. Es decir, pero porque lo has hecho mal, si hubieras hecho las cosas como debías. Y ocurre lo mismo con nuestra vida. Es decir, vamos haciendo cosas y decimos, ¿por qué? Amigos tenemos sobre todo un ejemplo muy claro en los chicos y chicas drogodependientes, es decir, que se rehabilitan, aceptan al Señor, están genial, pero algunos tienen SIDA, otros tienen hepatitis C, etcétera. ¿Por qué? Todo es producto de la vida anterior. Entonces, quiere decir, en muchos casos Dios los sana, en otros no, y parten con el Señor, ¿no? Pero quiero decir, hay unas consecuencias, y entonces para Dios sería muy fácil decir, venga, las consecuencias se terminan, pero no sería justo. La palabra dice, ¿no? Mira de la cantera de la que te he sacado, ¿no? Habla también de que no miremos atrás para ver el mundo, sino para recordar el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Claro. ¿no? Y a veces esas marcas, esas cicatrices, esas heridas en nuestra vida nos recuerdan, ¿no? Lo que hemos sido y para la gloria de Dios. Dice, oye, mira lo que yo he sido, y además eso puede producir frutos de arrepentimiento y incluso que yo pueda pedir perdón a las personas a las que dañé. Si yo no tengo consecuencias, si no me siento perdonado por Dios y no tengo que pedir perdón a los hombres, yo creo que es peligroso, ¿no? De decir, oye, debes perdonar al prójimo igual que Dios nos perdona a nosotros, ¿no? Eso es el Padre Nuestro, ¿no? Ya. Digo, ¿no? Que a veces pensamos que nuestra relación es solo con el Señor, no, pero también tenemos una relación con nuestro prójimo. No. A ver, cuando el Señor hace una obra en nosotros, la hace total. La hace física, mental, espiritual y social. Es decir, parece que estoy ya hablando de Exploradores del Rey, en verdad, pero es social también, y es verdad. Entonces, hay preguntas muy claras. Caín, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Pues lo que Dios te está diciendo es sí. Por eso te está pidiendo cuentas. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Verdad? Es decir, Jesús habla del próximo o del prójimo, ¿verdad? Muchas veces. Por lo tanto, Dios está interesado en que tengamos esa relación, porque así es como fuimos diseñados. Porque así es como es Dios. Dios podía haberse quedado ahí en el trono, en su sitio, y haber dicho, mira, me ha fallado el tema de los ángeles, ha sido un fracaso, se me han revelado aún viéndome cada día, así que yo no quiero más intentos, ¿no? Pero aún así, como Dios es un Dios relacional, quiso decir, bueno, pues vamos a intentarlo otra vez. ¿Cómo vamos a intentarlo? Con un ser un poco inferior, que es el hombre y la mujer, y vamos a intentarlo. O sea, Dios siempre, por lo tanto, nosotros tenemos que ser relacionales. Por eso lo siento, pero no tiene mucho sentido la vida monacal. Lo siento, no tiene mucho sentido. Se ha demostrado a lo largo de la historia que es salvo casos excepcionales, ¿no? Pablo lo dice, ¿no? Que bueno, pues el mal que ocasiona, ¿no? Viendo los claros casos de abusos en la Iglesia y toda la historia de las religiones, ¿no? Y no sabemos las cuestiones internas que ha habido en los conventos. Claro. Entonces, quiero decir, porque ha habido demasiadas cosas, entonces, pero Pablo habla de eso, la Biblia no también. está hecho, ¿no? Por eso Jesús dije, no quiero que los quites del mundo, quiero que los guardes del mal, ¿no? Y Pablo luego posteriormente habla, en los últimos tiempos vendrá gente, ¿verdad?, que impedirá casarse y esto y lo otro, y hablará de la vida monacal. Aunque Pablo dice, bueno, si ahí están los esenios, que gracias a la vida monacal
conservamos muchos de los pergaminos y de las escrituras, pero fue por una persecución. Pero había familias. Sí, sí, claro. Tú has estado como yo en el Qumran, hemos visto las excavaciones y había una parte de monasterio, digamos, pero había una gran parte de familias. Sí, no era por género. No. Había entonces, pero incluso ellos desaparecieron. Sí, no, pero y también fue el tema de hacer eso fue por un tema de persecución. Así es. Es decir, que tuvieron que salir de las ciudades de A veces Israel. dan ganas. No de dedicarte la vida monacal, pero Claro. sí de apartarte un poco del mundo, ¿no? De decir, oye, este mundo, que paren que me bajo, ¿no? Porque la situación está como está. Claro. Pero también eso es un sentimiento egoísta, ¿no? Claramente. Claro. Si somos luz, tenemos que estar ahí para brillar y no podemos estar escondidos. Tenemos que estar puestos en un lugar visible con todas las consecuencias que eso acarree, ¿no? Si somos apaleados, si somos perseguidos, pero es que nuestra función es ser luz. Funcionas. Porque el mundo no va a cambiar. O sea, yo me río mucho ahora que la cumbre del clima que se está haciendo ahora se hace en Dubái, Sí. uno de los mayores exportadores de combustible fósil del planeta. Y el problema, la cuña, la espinita que no saben sacarse es si eliminación o si poner una fecha para dejar de... Ya han dicho que hasta el 2050. Hasta el 2050, Willy. Claro, entonces quiero decir, pero es una incongruencia, o sea, ¿cómo haces una cumbre para el clima para intentar eliminar el uso del combustible fósil en un país que lo único que hace, aparte del turismo, es exportar combustible fósil? Es como darle el premio Nobel de la Paz a gente como Yasser Arafat, un terrorista de ALP, o incluso a Barack Obama, con todos mis respetos, que ha sido el presidente de Estados Unidos que más asesinatos selectivos con drones ha ejecutado. El que más inmigrantes expulsó de Estados Unidos, el que más invasiones, también ha hecho invasiones, ha producido guerras, y le das el premio Nobel de la Paz a un hombre que sí, tiene una fachada y un marketing tremendo, ¿no? Entonces, creo que en este caso Dubái está haciendo un lavado de imagen claro y evidente, igual que el Mundial de Fútbol, Qatar, todo lo que estamos pidiendo en estos últimos tiempos, que es bastante vergonzoso, pero la gente, mientras tenga... Hombre, Dani, que yo les entiendo un poco, porque yo no sé, Qatar, Dubái, Arabia Saudí, si se elimina el uso de los combustibles fósiles, no sé qué van a hacer. Bueno, ya están en ello. Aparte del turismo... Ya están en alternativas. Sí, pero tienen mucho dinero para comprar. Porque ahora tienen mucho dinero. Claro, están invirtiendo. Pero cuando tengan petróleo y no puedan venderlo... Ya tendrán toda la deuda externa de Europa y de los países de Occidente. Ya habrán comprado a través de fondos saudíes. Les mantendremos nosotros. No te preocupes, eso está en marcha. Eso es increíble. Pero como en este caso el salmista está indignado, pero también... denoto es un poco la altivez, pero por otro lado el retar a Dios, ¿no? Sí. Es como Jacob, ¿no? Luchando, ¿no? Contra el ángel, pidiendo no te dejaré hasta que me bendigas. Aquí veo, por un lado, un poco de resquemor, un poco de herida, pero por otro lado veo a alguien que se acerca a Dios con confianza y le reta, ¿no? Señor, levántate, sáname. Despierta. Dios no duerme, pero a veces nos deja sentirnos un poco abandonados para que le clamemos, ¿no? Claro, y no solamente eso. Quiero decir que a veces la vida y la rutina de la vida nos lleva a darnos cuenta, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, es decir, yo voy sumando un día a otro. Por ejemplo, la semana pasada, que el día 6 era fiesta y no tuvimos culto de oración, o sea, sin darte cuenta, y empalmas lunes, martes, y hasta el domingo, realmente dices, bueno, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿No? ¿Entiendes? Yo tengo mi tiempo con Dios y todo, pero si tú te levantas a las 7, te vas a trabajar, te terminas de trabajar, si tienes horario partido, si tienes horario intensivo, vuelves, tomas algo con los amigos, charlas, llegas a casa, cenas, ves una película, te acuestas y Dios, y un día y otro día y otro día, y a veces eso no nos damos cuenta de que de repente, hasta que no truena, no nos acordamos de Santa Bárbara. Así es. Entonces, a veces Dios no es que eso, sino dice, bueno, pues si tú quieres llevar ese ritmo, pues es tu ritmo. Yo siempre voy a estar en el mismo sitio, siempre. Somos cuerpo, alma y espíritu.
dedicamos una gran parte de nuestra vida al cuerpo, una gran parte de nuestra vida al alma, porque oye, nos dedicamos a entretenernos, a sentirnos bien, ahora se habla mucho de la salud mental, y bueno, nuestro cuerpo lo cuidamos de más o menos mejor manera, pero dedicamos mucho tiempo a conseguir sustento, alimento, comida, Sí, claro. ropa y un techo. Y luego, y al espíritu, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestro ser espiritual, que encima es el que va a permanecer, porque este cuerpo se queda aquí, ¿no? Claro. Entonces, creo que vivimos un poco en esa... Un poco descompensados. Yo creo que sí. Pero ya te digo, a mí me gusta el salmista, me gusta sí, porque le llama la atención a Dios, pero me gusta el principio, ¿verdad? Porque parece que la segunda parte, a partir del versículo 9, el tipo es un poco agresivo, ¿verdad? Pero al principio, del 1 hasta el 8, ¿verdad? Cómo reconoce. Y me gusta mucho el reconocimiento de esa dependencia de Dios, ¿verdad? Primero, bueno, nos han dicho y nos han contado lo que tú hiciste con nuestros padres, cómo les libraste. No fue por su fuerza, no fue por su sabiduría, no fue por lo que ellos, sino fuiste tú, ¿verdad? Y vuelve a repetir eso, y eso me gusta esa parte porque creo que partiendo de esa premisa tenemos muchas opciones de llegar a la verdad y a la realidad de lo que vivimos. Es decir, dependo de Dios. O sea, uno dice, ahora mismo con el cáncer, ¿verdad? Uno dice, bueno, y uno dice, pero es que da igual ricos, da igual pobres, da igual deportistas, da igual sedentarios, da igual, es algo que te puede venir. Y que en casos se palía, y en otros casos no hay esa opción. Por lo tanto, dice, o sea, soy frágil. Y yo creo que el salmista lo que está reconociendo delante de Dios es mi fragilidad. O sea, Señor, ni el arco ni la espada es lo que me va a salvar, eres tú. Eres tú. Y a veces, sin darnos cuenta, decimos en la iglesia, ¿verdad? Orar por mí, que tengo este problema, pero ya estoy yo buscando la solución por otro sitio. Y entonces dice, bueno, ¿para qué le pides? ¿Para qué quieres que oremos si tú ya estás buscando la solución o si tú la tienes, ¿no? Es decir, orar por fulanito y tal, pero en quien confío realmente es en los médicos, en la quimioterapia, en no sé qué y en no sé cuánto. Bueno, pues si ya confías en eso, ¿para qué quieres que oremos? Entonces, vamos primero a orar y a ver lo que Dios dice, y si hay que usar eso, la medicina está para algo, ¿no? O sea, no estamos obviando la medicina, pero no al revés. Claro. O sea, si tú estás, ¿para qué quiero? No, a veces incluso cuando todo nos falla, he probado todas las soluciones, he probado todos mis métodos, me he esforzado, he buscado mis fuerzas, y ya cuando me siento derrotado, cuando veo que ya no hay otra alternativa, acudo a Dios. Entonces Dios dice, vale, aquí te estoy esperando desde el principio. Claro. Te podías haber ahorrado todo el proceso porque yo estoy aquí desde el principio con una solución para tu vida, ¿no? Pero como tenemos nuestros sentidos están tan excitados, ¿no? Vivimos tan dependientes de esta carcasa, ¿no? De cómo estoy, qué pienso, qué como, qué vivo, que el espíritu está apagado. Entonces, como que al final no le damos importancia a lo importante. Si lo importante es lo espiritual, pues oye, si al final, no digo que nos dejemos morir o que nos dejemos enfermar, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el alma, claro. Pero ¿qué es lo más importante? Cuidar el espíritu, que es el que, el que va a permanecer, ¿no? El otro día leía el versículo, ¿no?, del Padre de los espíritus, hablando de Dios, ¿no? Y Dios es un Dios, es alguien espiritual. Cuando crea el plano natural, que es lo que nosotros vemos, este universo, pone a alguien natural a gobernarlo, que es Adán y Eva. Claro. No pone a los ángeles, porque son espirituales. Claro. Crea a alguien en el plano natural para cuidar la naturaleza que él había creado, ¿no? Incluso dice la palabra, tú lo has mencionado, que el ser humano es menor que los ángeles. Sí. Sin embargo, nos pone a gobernar su creación, ¿no? Y porque es una creación natural, física. Él está fuera de la física. Entonces, después ya nuestro espíritu que él puso irá con él al plano espiritual por la eternidad. Pero entonces no le damos importancia a lo espiritual y estamos saturados con las emociones, los sentimientos, nuestros 5 sentidos. Y eso inunda toda nuestra vida, ¿no? Y creo que debemos equilibrarnos más, ¿no? Una cosa que os he comentado aquí, también el salmista está hablando del pasado, ¿no? Nuestros padres. Sí. De nuestros padres. Y igual no había visto un milagro en su vida. Pues es posible. Igual él no había vivido
esa provisión de Dios especial, ¿no? Igual, y muchos hijos de creyentes quizás no hemos, o yo sí, pero igual mis hijos no lo sé, han vivido un milagro que les produzca una fe o que les produzca, que les ayude, ¿no?, a creer más, ¿no? Sí, bueno, pero esto es algo que está pasando por desgracia. Es decir, yo, por ejemplo, pues me alegro mucho de haber vivido épocas de avivamiento, de mover de Dios. Desde que conocí al Señor en comunidades en Burgos, vimos un montón de cosas. Posteriormente he seguido viendo cosas, ¿verdad? Pero me alegro también de que mis hijas también han visto, ¿verdad? Pero me da un poco más por mis nietos, por ejemplo, no han visto. O sea, muchos de ellos tienen que creer porque... ¿Se lo han contado? Sí, ¿no? Y porque tienen que creer, pero no porque hayan visto, ¿no? Y esto pasaba con algunos de los jóvenes que ahora ya son bastante mayores, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Es decir, de repente venía un mover del Espíritu Santo fuerte y me decían, es que, Willy, es que esto es verdad, es que ahora yo lo estoy experimentando. Antes me lo habían contado, claro, ¿verdad? Antes lo había leído en la palabra, los milagros y todo lo que Jesús hacía, pero ahora ahora lo estoy viviendo yo. Y eso creo que es lo importante, que el salmista, aunque empieza hablando de sus padres, pero después él empieza a hacer carne todo eso. Señores, que tantas cosas que tú has hecho, tanto que has estado por nosotros, tanto que nos has ayudado. Por eso en el versículo 9 empieza el pero, ¿verdad? Pero antes reconoce. Y qué bueno que es que podamos sentarnos, sobre todo pues esta época de Navidad, del nacimiento de Cristo, tal vez de un periodo más vacacional, ¿verdad? En cuanto a eso, sentarnos y decir, bueno, Señor, si me pongo a recordar, ¿qué puedo recordar que hayas hecho por mí en el último mes? ¿No? Porque hay gente todavía que en mi iglesia da testimonio de lo que pasó hace 35 años. Sí, es verdad. A veces vivimos de las rentas, entonces, tenemos esa experiencia... pero no valen testimonios de hace 35 años. Tienes que dar un testimonio de lo que pasó. Y me alegraría, si puedes darlo de esta semana, genial. Pero te voy a dar más margen hasta un mes. Y hay gente que no puede decir absolutamente nada. Luego estamos en el otro extremo, aquellos que vivimos la presencia del Señor a veces tan intensa y milagros diarios, claro, que los das por hecho. Claro. Y no está bien tampoco. Que te acostumbras. Te acostumbras a que Dios sí haga todo el trabajo, claro, a que haya una gracia especial y que veas... Y como que, bueno, esto es natural, lo normal es que esto suceda en mi vida, claro, porque lo he visto desde que era pequeño, ¿no? Claro. Que lo das por hecho. Y tampoco está bien, porque yo creo que aquí hay que exaltar la obra de Dios. Ser agradecido. Ser agradecido. Pero Jesús o sea, hay tempestad, va durmiendo ahí con las cuerdas de cabecero y... Sí, despiertan, Señor, pero para él, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? No. Cálmate, viento. Bilbao, ¿no? ¿Verdad? Y entonces... pero porque el mensaje de Jesús trasciende lo natural. Claro. Los milagros que él hacía eran en el plano natural, claro, que no tienen tanta importancia. Te he sanado la lepra, vete al sacerdote. Claro. 10 leprosos. Claro. Y que lo importante era aquel que viene y dice, vale, tu fe te ha salvado. O sea, el verdadero milagro, claro, no era la sanidad de la enfermedad, claro, sino la salvación de ese pecador. El verdadero milagro no era el alimentar a las multitudes, sino aquellos que se salvaron. El claro, ciego que recibió la vista. No era el milagro. Los pecados te son perdonados. Ese es el verdadero milagro, Willy. Pero si no te preocupes, levántate, toma tu lecho y claro, camina. Pero si ese discapacitado es la persona que estaba en el lecho, anda, pero no es salvo... Jesús no le daba importancia al milagro natural, sino que quería enfocarse en la parte espiritual. ¿No? Claro, porque si no, resulta que ese paralítico hubiera muerto unos años más tarde. En sus pecados. Y se hubiera ido. Eso es. Y nunca hubiera estado en la presencia de Dios. ¿No? Con lo cual, por eso nosotros tenemos que seguir haciendo proselitismo y diciéndole a la gente, hay que estar a cuentas con Dios. Sí. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Ya digo, lo he contado muchas veces. Tenía un amigo en mi trabajo que era
inversor de bolsa, ¿verdad? Y entonces él me decía, dice, pero a ver, Willy, si eso, digo, mira, yo te voy a decir, si esto no es verdad, cuando yo me muera, no pasó nada. He vivido mi vida, he sido feliz, he estado con los demás, pero si es verdad, yo acabo de hacer la mejor inversión de mi vida. ¿Por qué? Porque si tú cuando mueras es mentira, no hay problemas. Tú has vivido así, no hay ningún problema. Pero si es verdad, acabas de hacer la peor inversión de tu vida. Y no tiene arreglo. No, ya no. No tiene arreglo. Ya no. Es decir, acabas de arruinar tu vida por la eternidad y no tiene. Y eso se lo tenemos que seguir diciendo a la gente. Yo lo siento, se lo tenemos que seguir diciendo a la gente. Que no lo creen, es su tema. ¿Entiendes? Pero se lo tenemos que seguir diciendo. Yo soy de los que piensa de que aquel que es tan ateo, como decía Groucho Marx, ¿no? Los ateos me aburren porque solo hablan de Dios. Sí. Pero es que el que hoy es ateo, rechaza a Dios, quizás la semilla esté ahí y algún día en su momento pueda tener la oportunidad y Dios va a escucharle, incluso el peor recalcitrante más ateo que ha negado al Señor, en algún momento dado va a tener la oportunidad de buscar a Dios y Dios podrá oír su oración. Y a veces yo creo que no tenemos que sentirnos acomplejados, ¿no? De decir, oye, te estoy dando una alternativa, no la tienes que tomar ahora, tú tenla ahí, si algún día necesitas a Dios, Él va a estar ahí. Pero que tenemos el complejo o la necesidad de que acepten al Señor en ese momento, vamos a orar, ven, dame un abrazo. No, yo te estoy presentando el Evangelio de amor y la vía de salvación para tu alma, ahí te queda el mensaje, ¿no? Sí, no, pero por eso, quiero decir, pero eso es, o sea, el gran problema ha sido los tiempos, sobre todo de las cruzadas, ¿verdad?, donde había que obligar a la conversión. O posteriormente en la conquista de América del Sur, que había que obligar a la conversión, es decir, si no te convertías, pues la espada, ¿no? Entonces, Jesús nunca lo hizo así, es decir, Jesús predicó, Pablo predicó, Pedro predicó, Felipe predicó y punto. Cada uno tiene que tomar luego su propia decisión, pero lo que no podemos dejar de hacer es predicar las buenas nuevas. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que yo creo. Que tú no, bueno, ya digo, es tu tema y tú tienes que saber y yo no te voy a decir, vamos a seguir siendo amigos, o sea, yo no te rechazo porque no seas de los míos, ¿verdad? Pero yo tengo que decirte lo que sé que es verdad. Lo que sé que es verdad y lo que he vivido. Y luego pues tú tendrás, que es un poco lo que el salmista está reconociendo en los primeros versículos. Esto es lo que Dios hace. O sea, es lo que Dios hizo por mis padres, es lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces, basado en eso, es por lo que no entiendo, Señor, por qué estás permitiendo todo esto, todo lo que está pasando. Que seamos refrán para la gente. Por eso suena un poco que el Salmo suena como cerca del cautiverio de Babilonia o así, ¿verdad? Que donde la gente éramos refrán como diciendo, mira, ahí van los judíos que su Dios no les hace ni caso, ¿no? Y bueno, era como un refranero. A lo largo de la historia, ¿no? Lo podemos ver a través de la historia con Israel también, ¿no? Hoy en día, que el mundo se opone a Israel y no es que sea crítico, ¿no? Es que hay un mensaje de odio. Lo hemos visto en las cruzadas, en la Inquisición, lo hemos visto en los pogromos. O sea, como Israel parece haber sido abandonado por Dios en algunos momentos de su historia, sin embargo permanece, ¿no? Y Dios todavía tiene un plan, ¿no? La Iglesia, o sea, también ha pasado por lo mismo a lo largo de la historia. El remanente de Dios ha sido perseguido, aparentemente, ¿dónde está tu Dios, no? Jesús mismo, en la cruz. Bájate, Dios, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, ¿no? Y entonces el Señor vuelve a dar más importancia a lo espiritual, porque dice, si yo me bajo, no se salva, no hay salvación para la humanidad. No. Entonces, lo natural lo voy a sobrellevar. El Señor me da la fuerza para llevar adelante el castigo físico, pero lo importante no es lo físico, sino lo espiritual. Claro. Y volvemos otra vez a lo mismo, que rodeado de tus circunstancias, rodeado de tu situación personal, de lo que haya a tu alrededor, sea bueno, sea malo, estás en el mejor momento o en el mal momento, no es tan importante. Es que a veces nos damos demasiada importancia. Y damos demasiada importancia a lo natural y debemos buscar más lo espiritual, ¿no? Tú has hablado del Espíritu Santo, como lo que viene de fuera hacia nosotros. Claro. En ese aspecto es más importante, ¿no? De lo que hay en nosotros hacia afuera, ¿no?
Sí, por eso vemos como el salmista termina un poco lo que tú decías, retando a Dios, ¿no? Despierta, despierta, Señor. Es decir, hay un clamor, y yo creo que Dios siempre ha respondido al clamor, siempre. Y yo creo que lo seguirá haciendo. Y Israel ha pasado por situaciones muy, muy complicadas, el Holocausto, y luego dentro de su territorio, y sin embargo Dios siempre, pero Dios también ha venido al remanente de la Iglesia. No a la Iglesia, porque la Iglesia oficial es una cosa, y da igual católicos, protestantes, da igual, es una y otra, pero es el remanente de Dios. Así es. ¿No? Y a veces decimos, ¿verdad? Porque oímos de campañas en África, en Asia, en Sudamérica, y decimos, ¿por qué la gente se sana allí y en Europa no se sana? Pues porque en Europa tenemos médicos. Entonces, en África, en Asia y en América del Sur no tienen esos médicos. Por lo tanto, o confían en Dios o no hay nada que hacer. Entonces, vienen sanidades. Aquí, como tenemos médicos, medicinas, etcétera, etcétera, pues Dios dice, si confiáis en eso, pues nuestra fe está puesta en otro lugar. Claro, seguir trabajando, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia hoy tiene que clamar, despierta, despierta, Señor. Yo me imagino que desde el 7 de octubre, ha sido un clamor en Israel. Despierta, Señor, o sea, ¿por qué has permitido esto? Y bueno, habría que hablar largo y tendido de por qué. Otro asunto de todo lo que... por qué eso, pero ese clamor, yo creo que la Iglesia necesitamos, y nosotros como individuos necesitamos decir, despierta, Señor, despierta. O sea, te necesitamos. Te necesitamos. Parece que todo está en orden, parece que todo funciona, parece que todo va bien, parece que hay mucha comunicación, que hay mucha tecnología, que la ciencia ha avanzado mucho, pero todavía seguimos necesitándote. Y yo lo veo, es decir, lo veo en gente que se siente sola, gente que se siente abandonada, gente que no le ve sentido a la vida, tantas cosas, y con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos. Y a veces cuanto más tenemos, peor, porque claro. Realmente no cubre nunca el vacío, ¿no? Y dice, no, el dinero no da la felicidad, pero la imita muy bien. Bueno, bien, el dinero puede satisfacer tus necesidades materiales y la parte física, vuelve a lo mismo, pero no va a satisfacer nunca la parte espiritual. Claro. Y entonces ese vacío va a quedar en tu corazón. Entonces, bien, que tengas todos tus aspectos naturales y humanos cubiertos, es bueno, está bien, pero que realmente eso no te garantiza que tu vida sea más plena o que tengas que estés completo, ¿no? Porque al final nuestra parte espiritual otra vez está vacía, ¿no? Y no lo puedes llenar si no es con el Señor. El resto del ser humano, buscamos siempre llenar nuestra vida con cosas que no satisfacen y al final nos sentimos igual de vacíos, nos damos la vuelta a la partida y luego volvemos al punto de inicio, ¿no? En el que está el Señor. Siempre estuvo ahí, pero tú le has dado la vuelta a todo para llegar al mismo punto, en el que es el punto de inflexión. Si tú aceptas al Señor, ya no tienes que dar vueltas, tu vida va a estar plena. Independientemente de lo material o de lo mental o el alma, ¿no? Lo que llamamos el alma, ¿no? Dios cubre todas nuestras áreas. Claro, porque lo que ha pasado, la sociedad nos ha querido vender algo que no es verdad, y es, tanto tienes, tanto vales. Eso es. ¿Entiendes? Y Dios sigue diciendo lo mismo, tanto eres, tanto vales. Es decir, yo te aprecio, yo te amo por lo que eres, no por lo que tienes. Pero la sociedad, por lo tanto, ¿qué hacemos? Seguimos el método de la sociedad, es decir, tener. Y tener va a significar que vamos a ser felices, que vamos a ser plenos, y de repente nos damos cuenta que no funciona. Y le dedicamos muy poco tiempo a ser. Entonces, ahora tú puedes ser una persona íntegra, puedes ser una persona agradable, pero lo tienes que demostrar en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Porque ahí vas a tener like, vas a tener follower, vas a tener un montón de cosas, y eso es lo que te hace sentir bien. Pero no te levantas por la mañana, te despiertas y digo, yo soy un tío fantástico. La verdad que me siento bien conmigo mismo, tengo metas que cumplir, pero estoy bien. No, tengo que colgar, hacerme la foto de rigor, ¿verdad? Colgarla en Instagram para que todo el mundo sepa,
¿Por qué? Porque nos ponemos a tener y nos pasa lo mismo. Es decir, ahora la gente hay que tener una buena cena de Navidad, aunque el ambiente sea un desastre y nos llevemos a matar. Entonces, en vez de ser buenos amigos, en vez de ser una familia, lo que hay que impresionar es con bogavantes, langostinos, centollos, no sé qué, no sé cuánto. Y no nos damos cuenta. Mi hija me comenta, dice, papá, es que la gente está gastando como nunca he visto. Sí, entiendo que en los supermercados ahora mismo están haciendo acopio de género. Pero dice, como nunca he visto. O sea, es como es. Digo, ¿por qué? Porque eso parece que nos ayuda a aparentar la felicidad, pero no es verdad. Es decir, y la Biblia nos enseña, más vale pan en mesa del pobre o en mesa de paz, ¿verdad?, que buey engordado en mesa de discordia. Pues no queremos darnos cuenta. La sociedad nos ha engañado de tal manera que decimos tenemos que tener fama, tenemos que tener buena presencia, tenemos que tener dinero, tenemos que tener posesiones, porque si tengo, la gente me respeta, pero es mentira. Es mentira. Es decir, respetan a tu dinero, respetan a tus posesiones. Tú entras al banco, tú tienes 5 millones en el banco y el director te sale a saludar, no esperas, no hay ningún problema, pero no te respeta a ti. Respeta tu dinero. Llévate los 5 millones y ya verás cómo ya no te saludan igual en el banco. Entonces, pasa lo mismo. Es decir, hemos conocido cantidad de gente que ha estado en lo más alto y todo el mundo la ha respetado, todo el mundo no sé qué, de repente su vida ha colapsado, ha sido un desastre y ya nadie se acuerda de él. Por eso es muy importante ser, porque ser nos va a llevar a preocuparnos de nuestro espíritu. Tener nos va a preocupar siempre a preocuparnos del cuerpo y del alma, porque es lo que necesita tener. Sí, así es. ¿Verdad? Pero el espíritu, ser. Y entonces, de repente nos vamos a dar cuenta que tal vez no tenemos mucho, pero somos gente increíble. Tenemos amigos, tenemos gente. Eso lo puedes ver a veces en los tanatorios, cuando vas. Claro. Y fulanito ha muerto y están los 3 miembros de su familia para ver cómo es el reparto, ¿verdad? Pero no hay nadie, no tenía amigos, ¿no? Entonces yo creo que es importante decir, Señor, yo quiero ocuparme de mi espíritu, por lo tanto, Señor, despierta, estate conmigo, necesito no perder el rumbo, ¿no? Así es, y dedicando nuestro esfuerzo a lo que realmente permanece y es importante. Lógicamente, luego todos tenemos que comer, todos tenemos que dormir, todos tenemos que dar un sustento a nuestra familia, pero que no sea ese la única ocupación de nuestra vida, que no sea nunca eso nuestros únicos afanes, ¿no? Porque la Biblia claramente nos enseña y la palabra de Dios nos lleva a buscar aquello que no se corrompe, a tesoros en el cielo. No pienses en un reino terrenal. Jesús no vino a construir un reino terrenal, él no quería una nueva religión, no quería montarse un imperio. De hecho, el miedo que tenía Herodes de que le quitara el trono era infundado. Jesús no vino a hacer un golpe de Estado contra Herodes, no vino a liberar ni siquiera del yugo romano al pueblo de Israel que estaba siendo subyugado, ¿no?, al imperio, a la Pax Romana, ¿no? O sea, Jesús no vino a montar algo terrenal, vino a montar algo espiritual, ¿no? Dice, mi reino no es este mundo. Y no aprendemos, Willy. Queremos siempre poner la banderita de nuestro país, de nuestro imperio, de nuestro ministerio, de nuestra iglesia. Queremos siempre un reino terrenal, el mejor templo, el mejor no sé qué. Sí. Queremos siempre, con nuestros ojos terrenales, lo vemos todo y perdemos la perspectiva espiritual. Reconocimiento de los hombres. Por supuesto. Eso es importante, es decir, yo siempre lo he dicho, es decir, si hacemos un congreso donde vamos a predicar tú y yo, y otra persona más, ¿verdad? Y lo ponemos gratis, no, ¿quién va a venir a oírnos? Nuestra familia, poco más por cariño, ¿verdad? Pero si tú coges un local y viene Claudio Freixo, Dante Gebel, viene Guillermo Maldonado y cobras 30 euros la entrada, se va a llenar. ¿Por qué? Porque la gente, y no estoy hablando mal de ellos, sino que tienen una fama que les precede y por lo tanto, como tienen, los invitamos. Nosotros, como no tenemos nada, pues
Nadie nos invita. No tenemos nada que hacer, ¿no? Pero funcionamos así, sin darnos cuenta de que Dios a lo largo de toda su palabra le habló a uno que cuidaba bueyes, a un pastorcillo ahí cuidando ovejas. O sea, no fue, a ver, sí también, hijos de familia de reyes, familia de sacerdotes como Isaías, etcétera, etcétera, pero él no miraba el corazón de la gente. Y yo creo que la sociedad cambiaría muchísimo si empezáramos a mirar el corazón de la gente, ¿no? El corazón de la gente. ¿Y por qué? Porque el salmista cuando le echa en cara tantas cosas a Dios es porque no tenían paz, no tenían cosechas porque se las quitaban, no tenían fama, tenían fama de que todo el mundo les daba palos. O sea, todo tenía que ver con el tener, sin darse cuenta de que, bueno, Señor, ¿cómo vamos a hacerlo para ser? Y tú vas a hacer el resto, ¿no? Entonces, pero no nos queremos fiar de que Dios haga el resto. No, estamos siempre buscando los resultados inminentes, claro. Y resultados en lo visible, no claro. En lo invisible. Y que cuando me presenten en el púlpito digan, aquí está Willy, tiene 7.000 en su iglesia, tiene no sé qué, tiene esto, tiene lo otro y tiene lo otro. Tiene. Sí. Y a veces hemos conocido gente que tenía tanto y tanta fama y luego era un pobre desgraciado que con un matrimonio deshecho, con sus hijos patas arriba, que bebía alcohol y veía porno en sus... Estamos hablando de grandes hombres de Dios con los que ha pasado esto. Sí. Pero tenían una fama increíble. Entonces, yo personalmente, tal vez porque ya soy mayor, pues lo de la fama no me preocupa mucho, ¿verdad? Pero sí me preocupa, Señor, despierta, porque quiero estar cerca de ti. Quiero que mi corazón esté cerca de ti. Que no lleguemos a la situación, como dice el versículo 25, de nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta tierra. Que no lleguemos a ese extremo, que no lleguemos hasta el punto en el que nos estemos ya hundidos, ¿no? Y a veces parece mentira que solamente nos acordamos de Dios, como tú has dicho antes, de Santa Bárbara cuando truena. Y que, bueno, que clamemos al Señor, dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Que clamemos a la misericordia del Señor, no a la justicia, porque si clamamos a su justicia quizás salimos mal parados nosotros los primeros, porque la empieza por la casa del Señor. Claro. O sea, mejor clamar por su misericordia y su gracia para ayudarnos a salir del hoyo, ¿no? Sí. Willy, pues gracias. Nada. ¿Ha dado de sí este Salmo 44? Nos vemos todavía antes de Navidad. Así es. Gracias por acompañarnos. Te dejamos en la compañía de Radio y Televisión Solidaria. Hasta pronto.